Muy bien, entonces empezamos la clase de hoy, códigos de barra genético, genetic barcoding, y algo muy somero de delimitación de especies, que es un tema que van a ver en profundidad en Genética 2. Les voy a dar lo que tiene que ver con barcoding genético, sobre todo, y una muy breve introducción. Esta clase muchas veces la da Darío Lichtmayer, que acá está en la foto, él es ornitólogo, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales y está mucho en el tema de barcoding genético, así que cuando vean estas diapos súper lindas, mucho más lindas que las mías, son de él. Y yo les hacía una introducción al principio de la materia, que lo que nosotros hacemos en sistemática, que es tratar de estudiar la diversidad de organismos y sobre todo organizarla, para que sea accesible de una manera sistemática. Y en lo que vimos de la materia, nosotros nos enfocamos muchísimo en lo que son los parentescos, o sea, en reconstruir filogenias, en esto que es generalizaciones, o sea, cómo mapear caracteres en ancestros y poder predecir lo que van a tener grandes clados en función de algunas especies que observamos. Y hoy nos vamos a enfocar un poco en el tema de diversidad, específicamente en la problemática de distinguir especies, y sobre todo cuando hay variabilidad genética o cuando hay muchas más especies de las que podemos manejar, eh, digamos, del tiempo que tenemos para tratar de manera muy detallada. Esto tiene que ver con algo que se reconoce formalmente como el impedimento taxonómico, que que está inclusive reconocido a nivel de la Convención de Diversidad Biológica. ¿Y cuál es el problema de la taxonomía y por qué se llama impedimento taxonómico? Bueno, porque está lleno de especies que no tienen nombre, sobre todo los que trabajamos en grupos hiperdiversos, como decir insectos, hongos. Al mismo tiempo, como la taxonomía no está del todo trabajada, hay un montón de especies conocidas que tienen más de un nombre. O sea, han sido publicadas con distintos nombres más de una vez, son sinónimos. Y entonces, los tratados taxonómicos sobre esas especies a veces son confusos, son obsoletos, porque la describieron en 1800 y pico con una figurita muy chiquita, sin figuras, o con ilustraciones que en la época estaban más o menos bien, pero hoy día, cuando se conocen muchas más especies, se hace difícil identificarlas. La otra cuestión es que toda esa documentación de las especies está desperdigada en las publicaciones originales, que son miles de revistas, en muchos idiomas. Y la otra cosa es que, en general, para distinguir las especies, eh, se utilizan caracteres que no son evidentes. Genitalia, que requiere una disección y hacer un preparado microscópico. Y eso es muy difícil de hacer y sobre todo es muy difícil para los que no son especialistas. Ya es bastante difícil para los que somos especialistas y para la gente que no es especialista es prácticamente imposible. Y una situación que se suele dar es que si vos querés determinar las especies que viven en un cierto lugar, nunca tenés suficientes especialistas. Eh, Ni en el país ni en el mundo, pero sobre todo en un país. Imagínense, alguna vez hicimos una cuenta, ¿cuántos especialistas en taxonomía deberíamos tener en el país para que cubran toda la fauna y la flora, que uno le pueda mandar una muestra y que las puedan determinar? Te dan unos números astronómicos, es imposible que ningún país tenga esa cantidad de científicos o científicas. Por eso la taxonomía es una empresa internacional siempre.
Bueno, aparte de que los recursos son siempre escasos, muchas veces donde hay que determinar los especímenes no hay colecciones de comparación adecuadas, y lo que es peor, hay mucha más diversidad en lugares, por ejemplo, tropicales, que suelen ser los lugares que tienen menos recursos y menos especialistas. Entonces, esto es lo que se llama el impedimento taxonómico. Y últimamente algo que se está agregando, sobre todo en los últimos años, es que a la comunidad internacional se le ocurrió, con las buenas razones de proteger los derechos sobre la biodiversidad, poner un montón de trabas taxonómicas que están dificultando muchísimo el trabajo científico, ya sea para trabajos internacionales en colaboración o permisos de colecta en colaboración internacional. Acá les dejo un par de papers sobre este tema. Este es sobre Argentina y este es internacional, del que yo soy coautor. Yo ya les decía en otras clases que habrá unas 2 millones de especies conocidas y debe haber 10 o 100 millones, nadie sabe muy bien, de especies viviendo ahí afuera. Y aparte de las complicaciones que yo les decía hace un momento de determinar especies, eh, hay complicaciones adicionales que tienen que ver con que a veces lo que uno quiere determinar son especímenes inmaduros, por ejemplo. Y resulta que la taxonomía de ese grupo se basa en la genitalia de los adultos. Entonces vos querés determinar larvas de peces que hacen una cantidad enorme del plancton, que es ecológicamente súper significativo, larvas de insectos, o como decíamos la otra vez, Lucila, en entomología forense, larvas de moscas. Está lleno de casos donde los sexos son dimórficos y es difícil asignar este macho con esta hembra o este macho con esta hembra sin un conocimiento profundo del grupo. Entonces, eso agrega una capa de complicación. Y otra cosa que pasa es que además está lleno de lo que se llama especies crípticas, o sea, buenas especies, aisladas reproductivamente, cada cual con su ecología diferenciada, que después morfológicamente son idénticas, prácticamente irreconocibles. Y esto se da inclusive en grupos de importancia médica, como los mosquitos. Otro caso usual es cuando uno quiere determinar restos de especímenes, ¿no? Es decir, una lata de pescado, estos pájaros que se metieron en la turbina de un avión y querés saber cómo controlar la seguridad del aeropuerto, y cosas por el estilo. Entonces nosotros vamos a recurrir a información genética para tratar de o solucionar o ayudar a resolver este tipo de problemas. Y esto es lo que se llama como DNA barcoding, que es simplemente identificar especies mediante marcadores moleculares. ¿Cuál es la idea de esto? Es generar un mecanismo que te permita identificar de manera rápida y bastante automatizada especies a partir de datos genéticos. Eso te da la ventaja de que puedes usar juveniles, restos, trazas, cualquier cosa. Fecas, carne enlatada, contenido estomacal. Y si esto funcionara bien, además ayudaría a resolver problemas taxonómicos que venimos arrastrando hace mucho tiempo, y a la vez que esto lo pueda usar gente que no son especialistas. Estos son los primeros trabajos donde proponían la técnica de DNA barcoding. Siempre se utilizó ADN para distinguir especies, sobre todo en hongos, bacterias, eso era estándar. Paul Hebert y los coautores en este trabajo lo proponen de una manera un poco más estandarizada para animales en este caso. Y esto fue la raíz de un proyecto bastante grande que hoy continúa. ¿Cuál es la idea de un marcador, un buen marcador molecular para distinguir especies? Claro, porque si uno dice, yo secuencio suficientes marcadores y llega un momento que
hay tantos marcadores que la identificación es perfecta. O sea, es imposible pifiarle. Claro, lo que pasa es que no es tan fácil secuenciar un montón de marcadores y no es tan fácil que todas las especies de referencia estén secuenciadas en alguna base de datos para un montón de marcadores. Bueno, entonces los requisitos que se pone para los marcadores barcode son algunos como estos, ¿no? Es decir, dentro de todo que sean universales, por lo menos universales para un cierto grupo, es decir, que vos tengas primers para obtenerlos en un grupo amplio de especies. Y no que dependa, que en una familia te funciona uno, en otra familia no levanta. Tiene que tener una variabilidad adecuada, es decir, bastante variabilidad separando especies, pero no tanta variabilidad como que haya demasiada variabilidad dentro de las especies y te confundan las cosas. Entonces tiene que haber más variabilidad entre especies que dentro de cada especie, concentrada en un fragmento más o menos corto, para que sea económico y fácil. Suelen utilizarle genes multicopia para que sean fáciles de secuenciar y salgan con buena calidad. Se suelen usar genes codificantes, no siempre, pero o algo que sea fácil de analizar o de alinear. Y en lo posible que no tenga recombinación, que no tenga intrones, cosas raras que complican los análisis. En animales había varios candidatos, se está usando mucho citocromo oxidasa 1, que es un marcador del genoma mitocondrial que tiene todas estas propiedades. ¿De qué hablamos cuando decimos variabilidad genética, ¿no? Si uno se imagina las especies evolucionando como poblaciones, en cada momento del tiempo hay múltiples alelos de cada marcador que están circulando dentro de las poblaciones de las especies. Entonces, por ejemplo, acá hay una especie bien delimitada que tiene dos alelos, uno rojo y uno rosa, este otro tiene uno amarillo oscuro, violeta y lila. Entonces hay una cierta variabilidad intraespecífica, y uno querría que esa variabilidad intraespecífica esté acotada cuando la compara con la variabilidad interespecífica, para poder distinguir las especies. Entonces, más precisamente, estos son los gráficos que hablan, que muestran cómo sería bueno que funcione un buen marcador para distinguir especies. Si vos acá tenés la variabilidad dentro de cada especie, en un montón de especies, ¿no? De un grupo de interés. Algunas tendrán menos variabilidad, otras tendrán más variabilidad, y andarán más o menos con una media por acá, la variabilidad dentro de todas las especies de ese género. Cuando uno las compara contra otra especie del mismo género o otra especie cercana, uno esperaría que la variabilidad entre especies esté desplazada, o sea, haya más distancia genética entre especies que dentro de los individuos de la misma especie. Si nuestros marcadores cumplen con eso, de que haya acá un vacío, un gap, esta brecha sin superposición, sería una situación ideal. Vos sabés que de acá para allá son especies distintas y de acá para allá son individuos de la misma especie. Eso sería un marcador genial. La realidad es que hay casos que son más problemáticos y un marcador que tenga demasiada superposición no sería un buen marcador para esta tarea. Uno, para poner a prueba qué marcadores se usan, hace este tipo de gráficos. Entonces, si un marcador te da algo así, que es una situación ideal, saltase de una pata de contenta. Si te da esto, decís, pucha, hay demasiada superposición, vamos a probar con otros marcadores.
Estos son algunos papers representativos de cuando esto se puso en marcha, ¿no? Trabajos con aves, insectos, mariposas, un montón de organismos, y enseguida vieron que funciona y empezaron a salir trabajos. Esto es un trabajo en la parte del mismo trabajo donde ponen a prueba el marcador CO1, citocromo oxidasa 1, y hace una tabla de divergencias entre especies del mismo género. Y lo que da, cuando uno ve esta tabla, que entre 0 y 1% hay poca divergencia, salvo en las esponjas, en los nidarios. Y en general, en la mayoría de los casos, acá ya hay números más grandes, entre 4, 8, 16%, 20%. Esto lo que dice es que hay bastante variabilidad entre especies. Esto está bueno. Ahora faltaría ver qué pasa dentro de las mismas especies. Este es un ejemplo donde están utilizando barcoding genético para un caso típico de cuándo uno querría usar esto, ¿no? Estas son mariposas que los adultos son todos iguales. La genitalia, que es lo que se usa para distinguir entre especies de lepidópteros, parecen todos iguales, pero resulta que las larvas son estas. No tienen nada que ver, comen distintas plantas, son muy diferentes, y claro, cuando hacen un árbol filogenético del marcador CO1, les dan clados bien delimitados y muy coincidentes con la morfología de las larvas. Entonces esto les llamó la atención y dijeron, pucha, estos seguramente son especies que pensábamos que eran especies crípticas, en el sentido de que mirábamos a los adultos no encontramos diferencias, pero parece que se ven diferencias en las larvas que son coincidentes con diferencias genéticas. Esos son candidatos a especies distintas. Por eso el título, 10 especies en una. Este es un caso también bastante conocido de uso de barcoding. Una de las hijas de Paul Hebert justamente estaba haciendo la secundaria y como trabajo de graduación de una materia eligieron hacer barcoding genético de sushi. Entonces se fueron a negocios donde preparaban sushi, y en Norteamérica es súper común, y tomaban una muestra, seguro lo compraban, tomaban una muestra, anotaban el nombre según lo cual se los vendían, y después lo determinaban con barcoding genético, y nada que ver lo que decían que estaban vendiendo con lo que eran esos pedazos de carne de pescado. Entonces de ahí salió el Sushi Gate, una historia interesante, dentro de un rato les muestro más. Salió una nota en New York Times. Y acá hicieron uno parecido en Argentina, y acá está la noticia que salió en el diario, y consistentemente, en las pescaderías en este caso, consistentemente venden pescados más económicos con nombre de pescado más caro, ¿no? Pero también, ¿quién va a ir a comprar atún, pescado en argentino, ¿no? Bueno, esto es como la puesta a prueba de marcador CO1 con algunos grupos, y este es en el caso de aves. Esta es las diferencias genéticas entre especies del mismo género, ¿no? Son altas y bastante dispersas. Y acá en blanco, las distancias intraespecíficas, comparando todos los individuos de cada especie, ¿no? Entonces, se da lo esperado, que la mayoría de las distancias entre individuos de la misma especie están acá en el rinconcito de las distancias bajas,
y que entre especies se van hacia valores más altos, pero hay una superposición, que son estas rayitas blanquitas de acá, mezcladas con estas negras, ¿no? O sea, no es un marcador perfecto. Esto es en díptera, parecido, intraespecífica, interespecífica, acá está la región problemática. O sea, se ve que esto funciona, pero que no es un marcador ideal. Ya les anticipo que no hay marcadores ideales, ¿no? Cuando salieron los primeros trabajos, se armó quilombo, porque estos papers, cuando uno los lee, eh, eran como muy ambiciosos, un poco condescendientes, en el sentido que decían, bueno, los taxónomos no lograron resolver sus problemas, y ahora venimos con una taxonomía molecular, olvídense de la taxonomía clásica, acá está la solución. Algunos decían que eso lo hicieron para llamar la atención y generar quilombo y tener más impacto por esa estrategia. Otros, yo pienso que lo hicieron medio de desconocimiento. Entonces, al principio hubo una reacción bastante fuerte entre la gente que hacía taxonomía y sistemática, y hubo bastantes peleas. Y las críticas que se le hacían era que vos no podías reducir toda la taxonomía a un marcador molecular, que era poco creíble que hubiera un umbral de distinción fijo que de tanto por ciento para acá la misma especie, de tanto por ciento para allá distintas especies. Entonces, eso como científicamente no era demasiado lúcido. Tampoco le gustaba una caracterización de la taxonomía como una cuestión técnica nada más, en vez de científica. Y algunas cosas por el estilo. En su momento, un poquito más tarde, acá las discusiones, bueno, en los países un poco más periféricos siempre se dan un poco más tarde. Este es un par de trabajos que salieron en Ciencia Hoy, de divulgación. Difundiendo la técnica de barcoding, el proyecto Barcoding de Argentina, de Pablo Tubaro y Juan Martín Díaz de Astarloa. Y en el mismo número una crítica de la técnica de barcoding y de esta visión en los términos que yo les comentaba. Esta polémica, si quieren leerla, es como entretenida. Hoy día ya está superada, porque enseguida la gente que hace barcoding se dio cuenta que la única manera de hacerlo bien era con la taxonomía clásica. O sea, los mismos especialistas que hacen taxonomía clásica tenían que dedicarse a ayudar en el barcoding. Y la gente que criticaba se dio cuenta que era una herramienta más para el trabajo de la taxonomía, y cuando hay herramientas adicionales que ayudan, uno no las tiene que rechazar. Entonces, hoy día, más bien lo que se trata de hacer es una taxonomía más integrativa, que juntar múltiples fuentes de evidencia, tanto en la morfología como en la genética, el comportamiento, ecología, y en esta visión integradora, el barcoding tiene un lugar que ya de rutina se está utilizando en taxonomía. En muchos lugares ya, como le digo, es algo que uno de rutina, a medida que determina especies, si encuentra una población que no tenía muestrada, pones una patita en una placa de barcoding, y cuando llenas la placa la mandás a secuenciar. Y es súper útil. Acá, por ejemplo, este es uno de los papers, un molde de paper clásico, ¿no? Una librería de referencia de barcoding genético de las mariposas de Suiza. Es re útil esto. Imagínate que con esto vos podés determinar larvas fácilmente, inclusive especies crípticas. Bueno, en plantas y hongos es un poco más complicado, porque los animales como que evolucionan más rápido. Entonces, en plantas se han propuesto 4 marcadores, estos en rojo serían los prioritarios, y en hongos se han probado algunos y se coincide en usar el ITS, que es lo que los micólogos usaron siempre. Y cuando esto no ayuda, agregar
un gen ribosomal. Estos son los trabajos donde proponen estos marcadores y los ponen a prueba. Y de nuevo acá están los perfiles de variación intraespecífica e interespecífica para justificar cómo trabajan. Este es el caso de hongos. ITS es lo que siempre se usó, ven que funciona re bien, que es un espaciador entre genes ribosomales, entonces es multicopia. Este es nuclear, pero igual es multicopia. Cuando no es suficiente, se puede usar, bueno, genes ribosomales, el 28S sobre todo. Y entre las cosas que uno se fija, no solamente es el poder discriminante, sino el éxito de las PCR, o sea, qué tal bien podés levantar y secuenciar estos genes. Entonces acá están poniendo estas tortas que dice, cuanto más negro mejor, ¿ok? Y cuanto más blanco peor. Y el ITS, como ven, es muy fácil de secuenciar. Los otros son fáciles, pero no tanto para todos los taxones. Esto es el paper donde ponen a prueba los marcadores para plantas. Rubisco es lo que siempre usaron para hacer filogenia de plantas. O sea, no es que acá están inventando el agua tibia. Se utilizan los marcadores que tradicionalmente se utilizan. Y acá muestran cómo discriminan las especies y qué tal es la calidad de secuenciación. Entonces, cuanto más a la derecha, mejor, y cuanto más verde, mejor, porque es más fácil secuenciar el marcador. Uno querría verde y corrido hacia aquel lado. Y seguramente en algún lugar de estos los elegidos estarán bastante verdes y bastante corridos hacia la derecha. Hay otros genes que serían geniales, como este rojo de acá, pero es tan difícil de secuenciar que no vale la pena. Bueno, ¿cómo tiene que funcionar un sistema para que sea más o menos automatizado? Básicamente, tiene que haber una base de datos de referencia que esté bien determinada. O sea, que decir, de esta especie que está determinada por especialistas profesionales, taxónomos o taxónomas, acá tengo varias secuencias que dan cuenta de la variabilidad genética, cosa que cuando vos subís una secuencia al servidor, te responde y te dice seguramente es de esta especie. Entonces, funciona con especialistas en taxonomía, tiene que haber amplia representación geográfica para tener una adecuada variación genética, y lo que es más importante, o muy importante diría yo, es que todos los especímenes que fueron secuenciados y están en esa base, tienen que estar respaldados por un espécimen testigo depositado en una colección pública. Es decir, si esta especie, este ejemplar, que le sacaron unas hojas, las conservaron en sílica gel y las secuenciaron, que vos usás como referencia, resulta que es un lío de especies crípticas, vos tenés que poder volver a la hoja de herbario y ojalá a tejido conservado, pero a la hoja de herbario sí o sí para poder determinarlo otra vez. O a un insecto, en este caso si es una secuencia de un insecto, tiene que haber un insecto pinchado en la colección de referencia, conservada en largo plazo. O sea, esto funciona cuando participan los museos. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar, que esa dicotomía entre taxonomía clásica y taxonomía molecular no existe, porque es la misma comunidad la que hace la base de datos de referencia que la que hace la taxonomía clásica. Bien, al inicio de esta clase yo les mencionaba que nosotros valoramos este tipo de herramientas cuando la taxonomía es complicada y cuando hay muchísimas especies y sobre todo muchas especies descritas, sin describir. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas
de identificación de especies tienen que ser capaces de lidiar con secuencias pertenecientes a especies desconocidas. ¿Y qué pasa con eso? Una base de datos con especies sin describir no es una base de datos de referencia ideal, ¿no? Porque ¿a qué especie pertenecen las especies que no están descritas? ¿Y cómo se delimitan especies que todavía no se resolvió la taxonomía? Bueno, acá viene el problema, entonces, de tener una taxonomía provisoria a nivel informático que te permite lidiar con eso. Algún mecanismo de delimitación de especies más o menos automatizado. La gente que trabaja con bacterias está acostumbrado a distinguir especies con marcador 16S. Cuando hay más de 3% de divergencia, ya piensan que son especies distintas. En hongos, con 2% de divergencia en ITS, ya sospechan que son especies distintas. Si bien esto no son brechas uniformes, dan cuenta de que la gente que hace eso no son ningunos pavotes, ¿no? Está habiendo algo de realidad en esas divergencias y para empezar a hablar está bastante bien. Entonces, lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo se puede hacer un mecanismo de limitación de especies más o menos automatizado, ya sea para distinguir especies con datos moleculares en nuestro grupo de intereses, como, o sea, tu trabajo de tesis, con tus secuencias, tratar de distinguir especies ahí, así como tratar de distinguir especies en una base de datos gigante de manera más o menos automática. Son dos problemas distintos, pero la base teórica es más o menos la misma. No vamos a ver en profundidad la base teórica de esto, porque tiene que ver con la teoría de coalescencia, lo van a ver mejor en Genética 2. Les doy una introducción para que tengan una idea de qué estamos hablando. Yo les decía que en cada especie hay una cierta variabilidad genética, porque no todos los alelos de esos genes que se están en esa población son exactamente iguales. Algunos tienen un nucleótido de diferencia, y sin embargo, esas variantes genéticas en algún momento coalescen, es decir, tienen un ancestro común, porque si uno secuencia citocromo oxidasa 1, por más que sea distinta entre dos individuos de la misma especie o entre dos individuos de distintas especies, todas descienden de un ancestro común tarde o temprano. Bueno, según lo profundo que se dé esa coalescencia, es lo fácil o difícil que va a ser distinguir especies en base a ese marcador molecular. En este caso, la diversidad genética entre las especies, por ejemplo, la especie A y la especie B, coalesce un ancestro común que estaba en la población antes que diverjan hace bastante tiempo. Y en este tiempo acaban de separarse en el momento que se están separando las especies. Entonces las técnicas que incorporan teoría de coalescencia para distinguir especies utilizan algoritmos específicos que les permiten a los marcadores moleculares tener a cada cual su propio árbol y de alguna manera permitirles que la topología sea un poquito distinta. Fíjese en este caso, la especie B y la especie C son especies hermanas, según todo este árbol grande que estoy mostrando, pero según este marcador molecular en particular, estas dos alelos coalescen antes entre la especie A y la especie B. Entonces, si estarías secuenciando solo este marcador, te darían que son grupos hermanos. Y eso se debe a que vos tenés un montón de alelos en las poblaciones y justo agarraste esos y recién acá se están separando. Todavía no hay una monofilia recíproca de esos alelos. Como les decía, esto lo van a ver mejor en Genética 2.
Les muestro un ejemplo acá, por ejemplo, este es el mismo gráfico donde las poblaciones se están divergiendo y este es un tiempo donde la diferenciación es muy incipiente y este es donde la diferenciación es más tardía. Fíjense que en este momento, incipiente, están coexistiendo este linaje que está marcado el azul con el violeta, que coalescen bastante, un poco antes. Acá el verde y el amarillo, que cuando uno traza el momento de coalescencia es muy profundo. Y acá el azul, rojo y verde. Y también, cuando secuencien esos marcadores, le va a dar como que la especie A es parafilética, la B es polifilética y la C es parafilética también. Y esto es porque, sin entrar en los detalles, es intuitivo que cuando las especies recién se están separando y hay múltiples variantes de los genes que estamos secuenciando, y es medio difícil encontrar grupos monofiléticos, porque recién se están separando. En un tiempo más tardío suele suceder que en las poblaciones se van fijando alelos que ya son bastante distintos, y acá ya están los violetas solos, monofiléticos, los amarillos solos, monofiléticos, y los rojos solos, monofiléticos otra vez. Son todas recíprocamente monofiléticos porque ya pasó suficiente tiempo. En este caso, ya serían especies que genéticamente son fáciles de distinguir. Cuando estamos lidiando entre distinguir entre poblaciones y especies, y bueno, estamos a propósito metidos en este lío, ¿no? Lleva tiempo adquirir la monofilia recíproca, es decir, estos linajes tienen que seguir evolucionando para tener versiones de los genes que sean monofiléticas de ese linaje. En teoría de coalescencia, cuando más loci tenés, es más fácil distinguir buenas especies. Nosotros hoy nos estamos enfocando en uno solo, que es el marcador barcoding. Bueno, este es otro aspecto de la situación, ¿no? Que las especies, a medida que pasa el tiempo, van adquiriendo atributos que las hacen cada vez más separadas. Empiezan con cuestiones genotípicas como alelos, distintas frecuencias, aparecen distinciones morfológicas, uno ya las puede distinguir, aparecen distinciones de hábitat, y ya hay una manera de extinguir especies de manera ecológica. Luego aparece aislamiento reproductivo, por ejemplo, esto sería un concepto biológico de especie, y después termina al final siendo monofilético en los marcadores moleculares, y ya podemos aplicar un concepto monofilético. No quiere decir que esta siempre sea la secuencia, pero esto es una ilustración de cómo distintos atributos que uno podría usar para distinguir especies aparecen gradualmente en el tiempo. Este es un ejemplo reciente de poner a prueba cómo funcionan marcadores genéticos para distinguir especies. En este caso es Drosophila, ¿no? De Drosophila se sabe todo. Y agarraron unas cuantas especies que experimentalmente ya se sabe que tienen aislamiento precigótico y poscigótico. O sea, los bichos no copulan porque mueven las alas distintas y la hembra rechaza al macho. Y si dormís a la hembra y los obligás a copular, después los huevos no son fértiles. O sea, son especies en toda regla, pero son especies muy parecidas. Cuando aplican las técnicas genéticas de delimitación de especies, ¿cuántas de estas se reconocían? 77% les da. O sea, las técnicas de delimitación de especies por vías genéticas son imperfectas. Ya sabemos que es así. Les voy a mostrar algunas técnicas para delimitar especies teniendo en cuenta estas ideas. Este es uno de los algoritmos que se llama GMYC por un modelo general que es una mezcla del modelo de Joule, que es diversificación de especies,
con el modelo coalescente, que yo les mencionaba hace un momento. Y lo están poniendo a prueba en un montón de insectos que está lleno de especies sin describir, o sea que realmente no se sabe cuáles son las especies. Y sin entrar en los detalles otra vez, se arma un modelo evolutivo donde a partir de cierto momento, esto es un árbol datado, ¿no? A medida que progresa el tiempo, toda esta parte está gobernada por divergencias entre especies, o sea, un modelo de divergencia que simple se llama modelo de Joule. Y a partir de cierto momento, los linajes, acá como se van acumulando, se acumulan mucho más porque ahora estos no son linajes filogenéticos, sino que son individuos de la misma especie. Entonces, ellos encuentran este quiebre y dicen, acá lo que está pasando es que cambia la dinámica y a partir de cierto tiempo, no sé, 10.000 años, acá estamos individuos de la misma especie. Entonces, para este sector del árbol filogenético voy a usar el modelo coalescente. Y para este sector, el modelo de Joule. Y ponen a prueba un modelo de likelihood ratio test, o sea, de cociente de verosimilitud, donde eso, un modelo único, todo Joule, o un modelo mixto, Joule coalescente. Y con un umbral, por ejemplo. Si rechazan el modelo más sencillo, se quedan con el modelo mixto. Entonces ahí tienen un umbral candidato para distinguir a partir de cuándo hay diferencias entre especies o dentro de especies. Este es el mecanismo que se usa. Entonces, a partir de un momento dice, bueno, todo lo que esté de esta edad para adelante dentro de cada especie, todo lo que esté de esa edad para atrás entre especies. Y esta es una prueba adicional que incorpora no tener un umbral único para todas las especies. Imagínense, ¿por qué todas las especies van a tener exactamente la misma edad? Habrá especies más jóvenes, especies más viejas, depende del tamaño poblacional, depende de la capacidad que tengan de migrar, o de la distribución geográfica amplia versus restringida. Entonces, se hace una prueba de verosimilitud con un único umbral, que es el modelo simple, o más de un umbral, que es el modelo complejo. Y se hace un test de Akaique y uno se queda con el menor valor de Akaique y los correspondientes umbrales. Fíjense que acá está puesto el umbral con esta línea punteada, y lo que está del otro lado, acá tiene una especie, acá tiene otra especie, están con colores alternados. Acá hay otra especie, acá hay otra, etc. Esto computacionalmente es muy intensivo. No es algo que uno querría implementar de manera automatizada, es algo para un estudio puntual de un grupo de interés. Este es otro algoritmo que ustedes van a ver por ahí. Se basa en los mismos gráficos de Barcode Gap. Lo que tratan de hacer es encontrar dónde está este gap. Y entonces ordenan las diferencias a pares genéticas de menor a mayor y se dan cuenta que entre especies son todas bajas y de repente hay un salto y acá, perdón, entre individuos de la misma especie son todas bajas y hay de repente un salto y entre especies distintas son mayores. Es básicamente lo mismo. Y lo que tratan de hacer es encontrar matemáticamente dónde cambian esas pendientes de manera significativa. Entonces acá está graficada la derivada, digamos, o sea, la pendiente de estas rectas, y en este caso este algoritmo detectó el primer umbral acá.
Y dice, este es el barcode gap. Es otro algoritmo que utiliza la gente para distinguir especies candidatas en base a datos genéticos. Y acá les muestro ejemplos en unas mariposas, anfibios, aves, cladóceros, esto no me acuerdo qué era, insectos esfíngidos. Fíjense que los umbrales son distintos, ¿no? De acuerdo al grupo. Bueno, yo les mostré dos métodos así al pasar, no es para que se los aprendan, sino para darles una introducción de cómo más o menos funcionan, cuál es el espíritu, y hay varios métodos más. Y les muestro acá cómo la gente utiliza estos algoritmos genéticos para distinguir especies en la práctica. Esto tomé un paper que me gustó como lo representaron gráficamente y es bastante típico. Acá hay una filogenia, que son las mismas filogenias que ustedes estuvieron viendo durante este curso, con la diferencia de que están usando múltiples individuos por cada especie. Entonces, fíjense, acá está marcada una especie tradicional, y usaron un montón de individuos. Cuando aplican los métodos para discriminar especies candidatas, acá está GMIC, que es el que les decía, distingue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linajes distintos. ABGD es un poco más estricto, distingue solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son bastante coincidentes. Y después hay otros métodos. El bin debe ser el barcode index que les voy a dar dentro de un ratito. Y como ven, es bastante coincidente entre todos de que hay un linaje por acá bastante distinto y que este clúster es consistentemente identificado. Entonces, ¿qué hace la gente que trabaja con esto? Porque al final distintos métodos te dan distintos resultados, es lógico, porque estás parado en un momento de la distinción de especies que es problemática. Lo que hace es tomar, en general se presentan los resultados, se presentan los linajes, candidatos geográficos o lo que sea, y se toma en cuenta integralmente los datos genéticos en conjunto con la evidencia morfológica y sobre todo la geografía, de dónde viene cada uno de estos clústeres. Y en base a eso se justifica si se van a distinguir especies o no. Muchas veces lo que pasa es que la genética encuentra linajes que la morfología no lo había detectado simplemente porque no se había prestado atención. Luego vos vas, hacés la disección de las genitalias como se debe hacer entre esos grupos geográficos y decís, ah, sí, había diferencia, lo que pasa es que no me había dado cuenta. Eso es re común. Eso es como una iluminación recíproca. Y en ese caso, bárbaro, la morfología es coincidente con la genética y con la geografía, seguramente vas a designar una especie nueva de eso. O distinguir dos especies que ya se habían propuesto en el pasado. Y otros que serán más dudosos, que genéticamente parecen linajes distintos, pero vos no ves distinciones morfológicas, y geográficamente están mezclados, y medio que lo dejas para más adelante. Bueno, estos son los métodos que uno utilizaría para estudios dedicados, ¿no? Para trabajar en delimitación de especies de un grupo de interés. Después de un intervalo les voy a mostrar los métodos automatizados. ¿Les parece si empezamos a las 7 en 5 minutos? Perfecto. Dale. Okay. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo están implementando estas ideas de delimitación de especies en una plataforma automatizada, que es la plataforma de la biblioteca de referencia para barcoding genético. Y
Este algoritmo que les voy a presentar se llama RESL, hay que ver el paper para ver lo que quiere decir. Lo que van a hacer es, van a comparar varios métodos para distinguir especies en base a datos genéticos contra las mismas bases de datos. Es decir, van a tomar una base de datos de aves, por ejemplo, que los especialistas dijeron, todas estas muestras son de esta especie, estas otras muestras son de esta otra especie, y así. Y van a probar cómo funcionan los algoritmos para distinguir especies en base a la misma base de datos. Lo hacen para aves de Argentina, de Norteamérica, abejas, peces, mariposas geométridas, etcétera, polillas. Entonces, acá lo que van a evaluar es qué tal funciona. Esta es la situación ideal, ¿no? Donde vos tenés que la especie delimitada por tu algoritmo es la misma que delimitaron los taxónomos que cargaron la base de datos. Eso sería una coincidencia, un match. Esto sería un problema en donde la especie, según los especialistas, se te divide en dos grupos distintos según tu algoritmo. Este es una partición, una split. Este es el caso opuesto. Hay dos especies, según los especialistas, y tu algoritmo no las reconoce. Están como parte de lo mismo. Están como si estuvieran fusionadas. Merge. Y este es el peor, que es una mezcla. Vos tenés dos especies, según los especialistas, y tu algoritmo genético te da dos grupos, pero son distintos. Están los individuos, están mezclados. Esa es una mezcla. Entonces, esto es bueno y estos son los problemas. Y la otra cosa que se va a tener en cuenta es qué tal funciona en términos de velocidad. Porque no se olvide que esto es una base de datos muy grande de acceso público. O sea, está la gente todo el tiempo haciendo consultas. Bueno, acá están las abejas, las aves de Argentina, acá me tapa y no veo, peces de Australia, etcétera, etcétera. Y acá todos combinados. Y lo que están mostrando es 4 algoritmos, ABGD habíamos visto hace un rato, RSL es el que proponen ellos, y acá hay 2 que son diferentes, que no se los mencioné, pero son 2 más. Y están funcionando, comparando qué tal funcionan. Entonces, todo lo bueno acá está en verde, que es la coincidencia, y la fusión, separación y mezcla están en distintos tonos entre amarillo y rojo. Y acá lo que tratan de mostrar es que los algoritmos en general funcionan bien, salvo este JMotu, que es medio sospechoso, que siempre tiende a generar problemas, y que el que ellos proponen funciona entre los mejores. Genial. Tanto en casos particulares, porque no hay que olvidar que a veces ciertos taxones tienen cuestiones genéticas particulares y vale la pena verlos por separado. Y esto es combinado. Entonces, acá lo que ven es que el método que ellos proponen funciona al nivel de lo bien que funcionan los demás, inclusive un poquito mejor. Porque de los rojos tiene poquito. Y esto es lo mismo, pero comparando el GMYC que les había mostrado hace un rato, ¿se acuerdan? Ese que buscaba ver si había Joule y coalescencia. Esto lo tienen que hacer en hacer reducidos, porque es un algoritmo muy lento. Entonces acá están, acá está GMYC, acá está el algoritmo nuevo de ellos, qué tal funcionan. Los matches de distintos datasets van bastante parejos. Los merges
les da un poco más alto en el algoritmo de ellos. O sea, estas son las mezclas, les va peor en el algoritmo de ellos. Esto es la diferenciación, cuando no hay diferencias, le va un poco mejor a su algoritmo. Perdón, merges es fusiones. En las fusiones le va un poco peor, o sea, es conservador. El complemento, que es dividir cuando no hay diferencia, le va mejor. Y en la mezcla le va mucho mejor. Entonces usan esto para argumentar que este algoritmo, que es mucho más lento, comparado con el que ellos proponen, no tiene grandes ventajas. O sea que está bastante bien el que ellos proponen. Y esta es la segunda parte, que es el tiempo de cómputo. GMYC ni siquiera lo pusieron porque no se puede, porque ellos lo están usando con más o menos 4 millones de secuencias. Y esto es lo que tardan a medida que vas aumentando el tamaño de tu dataset. 2000 secuencias a 14.000 secuencias. Y acá está el tiempo en minutos. Y como ven, cada base de datos es distinta. Esos puntos tienen cierta dispersión, pero cuanto más grande es la base, más tardás. Y el algoritmo que ellos proponen, lo que tiene de bueno es que es muy rápido. Entonces esta es la justificación del paper que ellos usan. No voy a entrar en detalles de lo que es el algoritmo que ellos propusieron, pero es una mezcla de lo que estuvimos viendo, de diferenciación genética, con un refinado como gráfico, según la proximidad de los nodos, que llaman Markov Clustering. Pero básicamente van a tener los datos de COI o de CO1, lo que estén usando, van a producir ciertas especies candidatos, van a refinar los resultados y al final les va a dar un set de especies candidatas que son totalmente abstractas. Algunas coinciden con nombres científicos y otras no. Y acá es como se muestra cada una de estas especies, ¿no? Especies candidatas, que se llaman barcode bins. Te presentan la divergencia intraespecífica y la divergencia a los parientes más cercanos. Genial, en este caso. Es la foto que cargaron de un ejemplar, y la foto del resto de los ejemplares, y de dónde provienen las muestras que tomaron. En este caso es una especie re ampliamente distribuida. Es como se ve en la plataforma Bolt. Y esto es una taxonomía provisoria, y cada bin tiene un identificador, que es esto. En vez de un nombre científico, tiene un número con letras, y utiliza unas reglas de prioridad. Cuando hay fusiones de bins, porque el algoritmo al principio pensaba que eran dos especies candidatas distintas, después típicamente agregás más secuencias y de localidades intermedias, y el algoritmo ahí se da cuenta que en realidad es todo lo mismo. Y te fusiona los bins y va a usar un criterio de prioridad para mantenerle el nombre. Te lo cuento de curiosidad, estos números los usan las máquinas. ¿Vamos bien con esto? ¿Alguna consulta? Sí, sí, sí. Esto es cómo funciona la plataforma de Bolt System para identificar especies, ¿no? Vos tenés una secuencia que hiciste en tu laboratorio, por ejemplo, la ponés en la página de identificación, le das Enter, esperas un momentito y te devuelve esto. Y te dice, lo que mandaste se macheó a esta especie de araña. Como me dio 100% de coincidencia, yo le puse una de la misma base de datos, ¿no? Dice, es prácticamente seguro que es esa especie, porque es raro que haya coincidencias de 100% de secuencias en especies distintas. Acá te muestra el perfil
la que vos le pusiste y cómo decrecen con el resto de las muestras. Esto está ampliado. Seguramente todas estas de acá son la misma especie, y acá vienen especies del mismo género, y acá ya son de otros géneros. Y si cliqueas acá, en la identificación basada en árboles, te va a dar, esta es la secuencia que acabo de poner en el sistema, y estas son las que estaban cargadas en la base de datos. Y ya con este árbol te das cuenta. Si el experto en taxonomía, que es Gonzalo, le parecía que eran Aracosia capipiodí, todas estas, y tu secuencia cayó acá, y la localidad más o menos cuadra, es eso. Y acá están otras especies, Vergi, y sigue para abajo el árbol. Y si cliqueas acá en la página de la especie, acá te muestra fotos. Es obligatorio poner una foto por cada secuencia que cargas. No te admite secuencias sin fotos, y tampoco te admite secuencias que no tengan ejemplares testigos. No para la consulta, sino para cargar en la base de datos de respaldo. Y tiene que haber alguien que se haga cargo de la identificación. Y va a aparecer esta ejemplar, lo identificó fulanita. Y acá está para esta especie de distancia intraespecífica e interespecíficas. Con la interespecífica es con la especie más cercana, que en este caso es Aracosia vergi. Y como ven, hay cierta distinción. Estas especies se distinguen morfológicamente lo más bien. Este árbol, ustedes dirán, ¿cómo Corno me hace un árbol en 5 segundos a partir de 5 millones de secuencias? Y bueno, acá está el famoso neighbor joining. Es un árbol re crudo, pero súper rápido. En base a las distancias genéticas de los hits más cercanos, te manda y al toque te hace un árbol de neighbor joining. Es muy rápido eso. Y acá volvemos al tema que siempre decíamos, ¿por qué neighbor joining? Y no un análisis bayesiano de máxima verosimilitud. Bueno, porque en este caso, esta es una plataforma para identificar especies. Lo único que a vos te interesa son los parentescos superficiales. Es decir, si tu muestra testigo cayó en este grupo naranja, o en este grupo azul, o el marroncito, o este de acá. Los parentescos profundos, si son géneros monofiléticos o grupos, para este problema no es tan relevante. Entonces, un árbol de neighbor joining está súper bien para esto, para distinguir especies. Lo único que te interesa son los parentescos superficiales. Recuerden, ¿se acuerdan cuando veíamos distancias en los algoritmos? Neighbor joining no lo vimos UPGMA, pero neighbor joining hace algo parecido. Lo primero que va a juntar son los terminales separados por distancias genéticas cortas. Y esos van a tener poca distorsión. Entonces, esa parte del árbol va a ser muy, muy fidedigno. Entonces, esto que estamos mirando, que es divergencia genética intraespecífica o con las especies más cercanas, va a estar bastante bien. Lo de acá al fondo, no das 2 mangos por eso. Bueno, imagínense que esto te dice que funciona re bien el algoritmo que se utiliza para distinguir especies candidatos, pero también dice que está lleno de cosas que funcionan medio mal. O sea, está bien para empezar a hablar, pero no es algo perfecto. Y uno dice, oh, ¿qué utilidad tiene un sistema que tiene este margen de error? Uno lo puede ver, bueno, es un problema.
porque al final hay como un 8% de splits, o sea que la misma especie te la ponen en dos grupos que considera especies distintas, candidatas, y un 3% que falla en distinguir especies. A veces hay contaminaciones o a veces hay deficiencias del mismo algoritmo, pero la causa de esto suele ser una causa biológica, es que la taxonomía estaba mal hecha, o sea, había diferencias morfológicas que vos como taxónomo no te diste cuenta, o son especies incipientes que se están separando y el marcador no funciona bien para distinguirlas. Los dos casos, si trabajás en taxonomía, filogenia, evolución, son interesantes, ¿no? Ya sea porque te diste cuenta que había que corregir la taxonomía y vas a hacer un estudio dedicado a corregir la taxonomía, o que estás detectando especies incipientes, y eso también es súper interesante. Muchas veces estas especies incipientes son las que vas a utilizar para ciertos estudios evolutivos particulares que tienen que ver de cómo se reconocen las especies. Se reconocen por el canto, hay una distinción ecológica, en las zonas de contacto hay hibridación, ¿no? Entonces, todas estas fuentes de error, entre comillas, terminan siendo detección de casos interesantes para nosotros. Obviamente, para un usuario de la plataforma que está queriendo determinar especies para un estudio ecológico, capaz que no es tan entusiasmante que le fallen distinguir especies. Pero, bueno, cada vez se progresa más. Este es un ejemplo de un trabajo que hicieron con mariposas. Y, como les decía, secuenciaron 100.000 especímenes, 3.500 especies, todas las mariposas de este área de conservación en Costa Rica. Y fíjense que hay nivel del mar a 2.000 metros de altura, o sea, nada que ver un ambiente húmedo tropical con algo que es mucho más alpino. Y le funcionó re bien. O sea, menos del 1% de las especies tradicionales no se podían reconocer por barcoding. Y descubrieron un montón de especies crípticas, o crípticas entre comillas, ¿no? Porque había señales de que había variabilidad morfológica, pero no estaban seguros si eran especies o no. Y, y esto ayuda entonces a refinar la taxonomía. Otros ejemplos de uso. En insectos protura, estos insectos con características basales, sin alas. Y acá lo que encuentran es que las diferencias morfológicas son re sutiles y hay distancias genéticas enormes. El típico caso que la taxonomía es dificilísima porque los bichos tienen pocos caracteres y acá entra la genética como algo esencial. Este es el caso del Sushi Gate que les mostraba. Y acá está el detalle del trabajo sobre las pescaderías en la costa atlántica. Y de este lado está la especie que es en realidad, y de este lado está cómo las vendían. Y consistentemente de este lado es más barato que de este otro lado. Así que este es algo común. Y además es muy común en peces que los nombres comunes son cualquier cosa. Atún blanco, ¿qué es un atún blanco? En fin, se está usando mucho, ahora es como una técnica forense, ¿no? Se utiliza mucho para, estos son papers que aparecieron en peces en otros lados. Yo hice una búsqueda en Google y salen miles, ¿no? Y ya se utiliza mucho en todo lo que es técnicas de control alimentario.
Esto es, por ejemplo, uso en mieles, están secuenciando los granos de polen dentro de las mieles para saber el origen de las flores. Acá están secuenciando las semillas de la caca de los pájaros. Entonces, en este estudio están tratando de estudiar cuáles son las semillas que están dispersando los pájaros, y por lo que queda de resto de epitelio en las fecas de los pájaros, determinan las especies de los pájaros, y tienen una idea de qué pájaros son los responsables de especies invasoras y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, este es el estudio en más detalle. Este es un estudio de dietas y están tratando de identificar la dieta de peces carnívoros a partir de contenido estomacal. Entonces hacen lo que sería meta-barcoding, en el sentido de que es una muestra del contenido estomacal y secuencian un montón con técnicas de Next Generation y sacan lo que esos pescados estuvieron comiendo. Esto se usa bastante para parásitos. Por ejemplo, acá son larvas de avispas parasitando arañas. Seguramente la taxonomía de las larvas es re difícil. Entonces, si estás haciendo un proyecto de barcoding, de rutina nosotros ponemos también el parásito y te ayuda a distinguir que esto era una larva de cierta especie de icneumónido parasitando esta araña tetragnata. Esto es una técnica para biomonitoreo, secuenciación ambiental, dice sopa de biodiversidad, porque lo que están secuenciando es la mezcla de una muestra que seguramente tiene un montón de cosas, la pasaron por la licuadora, secuenciaron, y con secuencias de ADN tratan de ver todo lo que hay. Leonel dice que se está haciendo mucho en Alemania. Ok. Tal cual. Secuenciación ambiental se está utilizando muchísimo. Y en este caso, lo que están haciendo es secuenciar el agua de estanques, por ejemplo. Y en el agua, toman una muestra del agua, siempre hay restos de tejido epitelial o de lo que sea, de los animales que viven ahí, y sacan muestras cuantitativas de lo que está viviendo en ese lugar. Esto se ha usado mucho, bastante bien, imagínense, en ríos de cavernas, que es un lío ir a muestrear ahí, y no solo es muy difícil, sino que si lo quisiera hacer, es difícil hacerlo sin hacer un impacto grande en ese ambiente tan frágil, ¿no? Entonces, en cavernas funciona muy bien. Y esto es estudio de secuenciación de permafrost. Parece que permafrost es el suelo congelado. Parece ser que el ADN se combina químicamente con, no sé si la arcilla o qué cosas del suelo, y es bastante estable. Entonces, cuando secuencian suelo congelado, sacan ADN de mamuts, 10.000, 13.000 años. Se dieron cuenta con esto que habían estado coexistiendo con humanos mucho más tiempo del que se pensaba. Son estudios geniales. ADN antiguo es otra cosa, ¿no? Son laboratorios un poco más sofisticados. ¿Cómo van con esto? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Bueno, conclusión de esto que yo les muestro. Barcoding genético es una herramienta genial para usar de rutina para taxonomía. Y es complementario a lo que siempre se usó. Se utiliza en conjunto con morfología, geografía. Y es genial porque
es una herramienta que facilita la interacción entre taxónomos y otras disciplinas, ¿no? Porque si vos cargas en la base de datos, siendo taxónoma, en la base de datos de Volt, por ejemplo, todas tus secuencias súper bien identificadas, después cuando alguien hace secuenciación ambiental, van a saltar las especies que vos determinaste como determinaciones de esas muestras ambientales. Y es muy positivo además que se incorporaron todo lo que son buenas prácticas en sistemática, lo que es procedencia bien registrada, secuencias vinculadas a ejemplares testigo, imágenes, una autoridad taxonómica que ponga la firma diciendo yo la determiné. Y a la vez es muy útil para combinar con los estudios filogenéticos que estuvimos viendo en esta materia. Yo les decía hace un rato, en un árbol de neighbor joining, no dan dos mangos por estos nodos profundos, pero analizado con máxima verosimilitud, o parsimonia, o un análisis bayesiano, les da mucho mejor. Claro, es un solo marcador que varía mucho. Este marcador está especialmente elegido para que varíe mucho, entonces va a estar muy saturado. Entonces, para nodos profundos, tampoco va a ser muy bueno, pero de repente para delimitar género funciona muy bien. Depende del grupo de interés, ¿no? En arañas funciona muy bien para géneros. Y entonces es muy útil para combinar con estudios filogenéticos. Este trabajo que está en prensa, todavía no tiene número, Systematic Biology, hicieron un estudio, nosotros ya lo veníamos haciendo, pero esto lo presentaron muy bien y con simulaciones y con datos reales, y lo que tratan de hacer es combinar barcoding genético con múltiples marcadores, a ver qué tal los puedes combinar en un dataset grande. Entonces, lo que ellos tienen es un dataset backbone, lo que sería un esqueleto, con múltiples marcadores moleculares. O sea, es una filogenia robusta, donde los valores de soporte son buenos. Y después tienen otro dataset, pero claro, esto es chico, porque vos no pudiste obtener múltiples marcadores para todas las especies. Después tenés un dataset que tiene muchísimas especies, que son solamente el marcador barcoding. Entonces te preguntás, pucha, ¿qué hago? ¿Esto se puede combinar? Porque si uno los combina, te queda el dataset de esqueleto, el dataset barcoding con una superposición, porque es uno de los genes que usaste para el esqueleto, y después un montón de entradas faltantes. ¿En qué medida esto funciona bien? Bueno, esto funciona bien en la medida en que tu dataset de esqueleto tenga representantes de todos los grupos que están puestos acá, no todas las especies, pero por lo menos, no sé, uno de cada género. Ellos lo prueban con simulaciones y con un dataset real. Este es el dataset real que muestran, y tienen 1300 y pico de especímenes. 8% de esto tienen múltiples marcadores, incluyendo el COI. Sería este dataset de acá. O distribuido sería este de acá. Y 92% de los individuos tienen solamente CO1, que sería este de acá. Y cuando hacen el análisis en simultáneo, les da re bien. Claro, les da bien porque tenían al menos una especie por género con múltiples marcadores. Entonces, las demás, las que tienen solamente CO1, se acomodan según ese marcador donde se deben acomodar y no crean problemas. Seguramente algunos problemas tuvieron, que son estos que están pintados de rojo. No, los de rojo son géneros nuevos que deciden. Algunos de estos habrán tenido, porque claro, cuando tenés barcode solamente para especies que no tienen parientes cercanos con múltiples marcadores, esas medio que se unen con poco soporte. Pero esto funciona re bien. Nosotros lo venimos utilizando en arañas
y hacemos árboles de 600 individuos con un backbone que es el que ustedes están analizando, Camila, el de Ceccarelli, que son 100 especies, y después le tiramos ahí 600, 700 barcos, y te queda un árbol perfecto, todo con soporte altísimo. Funciona genial. Buena idea nos diste. Entonces, en conclusión, para la clase de hoy, segunda conclusión de lo que es barcoding genético como herramienta para identificar especies, es que es una interacción súper buena entre el trabajo de los taxónomos, el trabajo de la gente que hace filogenia y un indicio de lo que pasa a nivel genética de poblaciones. Son todas, es una herramienta más. Entonces, es un aspecto limitado de la taxonomía. También es un único marcador para filogenia y es único marcador para genética de poblaciones. No te sirve para terminar un estudio de filogenia o de taxonomía o de genética de poblaciones, pero te da un indicio de las tres cosas. Y además es fácil de integrar en una rutina de trabajo. Entonces es algo que yo siempre les recomiendo a la gente que hace taxonomía tener un capítulo de barcoding genético en su proyecto. ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Cómo van? No, yo más que todo como un aporte, en Alemania están monitoreando los parques naturales, o sea, la fauna que está en los parques naturales, secuenciando el ADN que queda en las patas de las moscas. O sea, ahí está Eliana Buenaventura, que es la que lidera ese proyecto. Ellos pueden, digamos, saber o tener alguna idea sobre la dinámica de, de la fauna de los diferentes parques nacionales con el metabarcoding, que de esas secuencias que logran obtener de las patas de las moscas. Ok. O sea, lo que secuencian, ¿qué es? Polen. No, secuencian, por ejemplo, las moscas se paran sobre el excremento de algún mamífero, entonces, Ok, como lo que vimos del tejido epitelial, claro. entonces pueden, digamos, restringir algunas partes del parque en el caso de que hayan animales muy grandes que puedan causar accidentes y pues tiene mucha como aplicabilidad. Ok. Muy bien. ¿Estamos entonces?